país está cómodo, pero le cuesta mucho hablar. Bueno, como decía Rocío, lo que voy a hacer es presentar una investigación que hicimos desde la Fundación Iniciativa Social para un centro de investigación social de Andalucía, que es el Centra, que es un centro que depende de Presidencia. Lo digo esto porque quizás ayude a contextualizar en qué marco se hace esta investigación. La investigación es una investigación cualitativa, es decir, está hecho en grupo de discusión, utiliza dos técnicas, grupo de discusión y grupos triangulares, con los que un poco, por una parte, cogemos lo que los hombres decimos sobre los temas que los planteamos y con los triangulares lo que queremos saber es lo que hacemos. O sea, que intentamos pillar los dos planos. Más bien lo que decimos que hacemos, que no es lo único. ¿Vale? Con lo cual nos permitía abordar el tema como pretendíamos hacerlo. De las cuestiones metodológicas no voy a contar muchas, aunque para mí han sido casi las más interesantes. Si alguien quiere, en otro momento lo puedo contar. Pero sí hay una parte que llamaba aclaraciones epistemológicas que quería contar, porque viniendo para acá lo venía pensando y la verdad es que me parece bastante significativo. Esta investigación es una investigación que yo hago desde una posición muy diferente a la que he hecho todas las demás de mi vida, que me he dedicado profesionalmente a esto. Hay un momento en que trabajé para el mercado, otro momento que trabajé para el Estado, y hay un momento en que dejo de trabajar por problemas de salud y me pongo a trabajar, y cuando vuelvo a poder trabajar y a dedicarme a lo que me gusta, me pongo en otra posición y me pongo a trabajar para los movimientos sociales, para la construcción de ese nosotros de la ciudadanía, o de ese nosotros y nosotras de la ciudadanía, que me pone en otra posición, porque la cuestión no es producir conocimiento para que alguien haga algo, sino construir colectivamente conocimiento. Mi fantasía en ese momento, y sigue siendo, que después de todo el proceso, que está siendo muy largo, de terminar el estudio, lo pudiera devolver también a lo que nosotros llamamos el meneillo de Hombres por la Igualdad, y ver en qué medida esto nos ayuda a vernos y a tomar una reflexión sobre lo que estamos planteando. Porque la investigación, desde el principio, a nosotros nos interesa más por lo que la prostitución dice de los hombres que por lo que los hombres dicen de la prostitución. Y aclararé esto un poquito. Bien, esa fantasía de pronto me hace estar en la sensación de que la primera vez que lo voy a contar a un movimiento social es realmente al movimiento social del que este medidillo de hombres pertenecemos, que es el movimiento feminista. Con lo cual, para mí ahora de pronto me estoy dando cuenta que se cumple un ciclo de un trabajo que ha sido largo y que espero que sirva para el debate que se está teniendo. La investigación no entra en el debate. Desde el principio hay una apuesta metodológica por cambiar el marco del debate y dejar de hablar de prostitución y por lo tanto ponernos a los hombres en este caso a pensar sobre qué hacen las mujeres, hacia dónde se va continuamente el debate, y supone un cambio de punto de vista, y lo que hacemos es girar la cámara, girar la atención y plantearnos qué dice la prostitución de cómo somos los hombres. Y así se ha planteado la investigación. La investigación no es una investigación de consumidores, ni siquiera no es de clientes, no es de consumidores ocasionales, es una investigación sobre hombres. Lo que hicimos es reunir una muestra de hombres, una muestra... ¿Puedes pasar, por favor? No, perdona, pues está más abajo. Ahora ¿vale? Hicimos... No, hasta aquí arriba, aquí. Esta, que es la muestra, una muestra que se hace normalmente en cualitativo, que te permite un poco ver qué se piensa en el conjunto de la sociedad, en este caso hombres, de diferentes zonas. Por no entrar mucho en detalles, si alguien quiere solo contamos, lo que hacemos es coger gente del mundo rural de un perfil, gente de las ciudades de otro perfil, y al final tenemos un mapa que, por concretarlo y resumirlo, representa lo que serían los discursos que hemos llamado de los propietarios, clase media patrimonial rural, del ejido en Almería, agricultores medianos, trabajadores manuales, empleados, jóvenes de suburbios, y hicimos un grupo específico de hombres homosexuales que al final explico por qué lo hicimos de esa forma.
¿Vale? ¿Puedes volver a la primera, si te parece? Que pueda seguir ahí. Vale. Como decía, la investigación lo que se plantea es desde los hombres, cómo somos los hombres, y esa es la pregunta con la que arrancan los grupos de discusión, y desde ahí los hombres hablando entre nosotros en una situación típica de tertulia de hombres, pues van saliendo temas, y en la medida en que los temas se van hacia el objeto de la investigación, el moderador un poco los fija con la atención o preguntando un poquito, pero es una producción de un discurso espontáneo, parecido para una investigación, y eso lo sabe la gente que participa, pero no es un cuestionario. Hay dos cosas que le dan valor a este tipo de investigación. Uno es que lo que dice la gente no es algo que viene preparado para declararlo sobre la prostitución. El tema nunca saben no se sabe qué es el tema de prostitución. Y por lo tanto se parece bastante más a lo que los hombres en general podemos opinar sobre esto que lo que los estudios específicos basados en muestras de clientes o de gente que se presta para un objetivo de esta forma dicen, ¿no? Lo digo porque de las poquísimas investigaciones que hay sobre este tema, que es una cosa bastante significativa, el resultado es que casi todas son con muestras de clientes que se investigan a partir de ser identificados como clientes de prostitución. Y yo creo que eso afecta bastante a la opinión que los hombres dicen en esos momentos, tienen bastante sesgo. Bien, dicho esto, que es lo que quería decir de la investigación, lo que os voy a contar son dos cosas que necesito para decir algo que tenga que ver con el debate del día. Por una parte, voy a contar lo que técnicamente llamo el sistema de discursos sociales del hombre sobre masculinidad. Hay dos conceptos que manejamos con mucha rapidez, que es, identificamos masculinidades con hombres, y eso además de ser bastante androcéntrico, porque hay otras formas de ser masculinidades que no tenemos por qué el hombre apropiarnos de una masculinidad, pero llama a confusión, ¿no? Ahora, las opiniones que los hombres damos sobre cómo somos los hombres, eso no es ayer Raúl se le preguntaba a Raúl, no es un uniforme, es decir, que las opiniones entre hombres naturalmente están tan atravesadas como la de las mujeres por otras cuestiones que tienen que ver con las interseccionalidades, con ser además de una clase, de una posición, y lo que se hace es construir un cierto sistema que una opinión respecto a otra le da sentido. No son posiciones absolutas, no es que los propietarios opinan siempre esto, es que si quieres organizarlo de una forma que le dé sentido al conjunto, lo puedes ver de una forma y de otra, y las ideas tienen sentido uno respecto a otro. Por eso voy a repasar muy rápido cómo somos los hombres en general respecto a los discursos de género, porque tiene mucho que ver cómo somos los hombres después en la sexualidad, y mucho con qué opinamos los hombres sobre la prostitución, que será el camino que seguiré. Vale. De todo eso, sin embargo, yo solo voy a entrar en el análisis de los discursos heterosexuales sobre sexualidad y prostitución. La muestra, y por esto explico, tenía un grupo de contraste, que es el grupo homosexual, que lo montamos específicamente como homosexuales, no a los heterosexuales, no le dijimos si eran heterosexuales, era población que no estaba marcada por la orientación sexual. Pero queríamos ese grupo porque en realidad, y la investigación lo confirma, cuando se habla de otras masculinidades, es decir, de otros hombres que son capaces de identificarse como otra forma de ser hombre, el único grupo socialmente relevante que cuando se sienta en una mesa y le preguntas cómo somos los hombres, se pregunta si somos hombres o qué tipo de hombres somos, con extrañeza, es el grupo homosexual. Claro que hay muchas nuevas formas de ser hombre, pero no son hombres que se cuestionen si son hombres o no, o si representan otra forma de ser hombre. De hecho, si lo planteas, se convierte casi en una pelea y un insulto. Incluso bueno, esto es una cuestión del debate con homosexuales. Y además nos da el contraste en el que las relaciones de género en la sexualidad no están por medio. Es decir, que la sexualidad de los hombres, homosexuales o heterosexuales, es muy parecida. Incluso cuando hay una homosexualidad, no entraría en el debate, lo hablamos, Carlos, si quieres, con tranquilidad, pero en el ambiente a mí me dicen muchas veces hombre con hombre, hombre al cuadrado.
La sexualidad del tipo de aquí te cojo, aquí te mato, de este tipo de situación se parece mucho en el caso, y los discursos de los hombres y la justificación por qué hacemos esto también se parece mucho, y intentaré entrar un poco en ese detalle. Y después quiero aclarar una cosa que me parece importante. Sexualidad masculina, entramos en sexualidad masculina y consumo mainstream de prostitución. Hay muchas prostituciones, hay muchas formas de consumirlas, y el fenómeno, cuando se ve a escala social, hay que tener en cuenta que deja fuera muchas otras alternativas y realidades en las que el debate sobre la prostitución, no sé lo que opina, pero lo que sabemos de lo que pasa es poco. Con esto no sabemos nada más que lo que la sociedad en general dice sobre el tema. No hemos cogido situaciones. En medio de un grupo nadie te va a contar que, además de querer echar un polvo, quiere tener un rato de intimidad y que eso le satisface más que lo otro, que es lo que dicen algunos sobre la experiencia, o que necesita algún tipo de fantasía sexual, que es lo que justifica. Lo que se comparte tiene un límite, porque tiene que ver con cómo los hombres generamos los discursos, ¿no? Por lo tanto, hay cosas que están fuera, que en el debate sobre prostitución se meten como datos, que aquí no están. Y quiero aclararlo porque de la misma forma que hay muchas formas de ejercer la prostitución, hay varias formas de consumir, y aquí solo está la que nos cuentan como socialmente hegemónica, la mayoría de los hombres, ¿vale? Pero me parece que para el debate social de qué hacer con el tema, esa es la que nos importa, y más si lo vemos en este contexto político. Bueno, y después intentar hacer alguna cuestión sobre, dar algunas opiniones a partir de la investigación sobre el debate de prostitución, en el que nosotros sistemáticamente en la investigación no entramos. Y no hemos entrado por una de las cuestiones que aclaraba. La investigación está encargado por un centro de estudio andaluz, que es un centro de andaluz, que es un think tank del PSOE. Es decir, que las posiciones del PSOE también se estaban preparando respecto al debate que venía y que se quería poner en la mesa. Una de las satisfacciones que tengo es que no han terminado de pagarlo. Así que creo que hemos hecho que el tránsito personal de trabajar para el Estado, a trabajar para los movimientos sociales, está empezando como a decir, pues tiene sentido. Lo que me deben, me lo quedo yo. Bien. ¿Quieres, por favor, pasar? Vale. Los objetivos de la investigación, y en realidad cómo ha terminado llamándose la investigación, es cómo somos los hombres. Y tiene todas las lecturas que puedan hacerle si le pones en los tres niveles. Nosotros empezamos a plantearnos desde la afirmación de que un hombre en la cama es un hombre en la cama, la idea de que como los hombres consumimos y hablamos sobre sexualidad, tiene que ver en cómo somos los hombres en general. Y desde ese punto de vista partimos de la pregunta de cómo somos los hombres. Y esto era lo que le poníamos a los grupos, y a partir de ahí empezamos a producir discursos y a analizar. En ese proceso, muchas veces la respuesta ha sido, pues como somos los hombres, como siempre. O sea, lo mismo que se habla de esto, se habla de lo otro, y con la misma orientación y las mismas posiciones que tenemos respecto a las relaciones de género en general. Por eso todo lo que hemos hecho sobre el género me parece casi más importante que lo que sale de masculinidades. Y hemos de decir que muchas veces, madre de Dios, mi sensación y nuestra sensación como equipo ha sido decir cómo somos los hombres. Esto tiene el valor, y a mí me parece esto también lo último que quiero decir en estos 5 minutos. ¿Esto es que me quedan 5 minutos? ¿No? Vale. Lo último que digo es esto. Vale. Es que el equipo que se ha producido esto produce unos datos porque también somos hombres. Porque a nosotros y con nosotros esto circula. Claro, esto genera complicidad. Porque te pone en la posición de los hombres que consumen, y desde esa posición producimos un conocimiento que no se produce cuando la mirada es externa. Es la función de deconstrucción que yo creo que los hombres tenemos que hacer. Bueno, más rollo de esto no puede ser. Pasas esto, venga.
Pues solo poner un ejemplo que se entienda rápido. Cuando yo digo un discurso, en general estoy hablando de este tipo de configuración. En general, los discursos de las clases medias patrimoniales no solamente son conservadores, no solamente comparten la idea de división sexual del trabajo y que la mujer en su casa y todo lo demás, sino que en España son particularmente reaccionarios. Se construyen contra el cambio. La familia ya no era lo que era. Esto ya no es lo que era. Sobre ese reaccionario hay nuevos argumentos que hacen que llamamos neomachismo, ¿no? Bueno, pues estos argumentos neomachistas que están en torno a los ejes de cambios en la familia, los excesos de las políticas de igualdad y el cuestionamiento de la violencia de género, salen en todos los grupos. Y si me dejas pasar al grupo, pasas abajo. Pasas. Ahí, esto. Este sería el mapa que nos saca social de cuáles son los discursos de los hombres andaluces sobre masculinidad. Tenemos un grupo que sería el reaccionario, donde hay una idea neomachista con nuevos argumentos. Tenemos un grupo medio de gente que es progresista, que está por la igualdad, no porque sea feminista, sino porque está a favor de la igualdad en general, pero el discurso igualitario le dificulta muchas veces ver las desigualdades existentes, en el que hay una minoría que llamamos postmachista porque empieza a ser individualista. Es decir, la idea es decir, sí que ha habido mucho machismo, pero yo ahora, a mí eso no me afecta, ¿y por qué esto tiene que ver conmigo? ¿Por qué tiene que afectarme a mí personalmente? Tenemos un discurso de trabajadores que es un discurso subalterno que se diferencia de lo reaccionario porque comparten la visión androcéntrica, tradicional, y tienen muchas visiones que comparten con el discurso, el modelo hegemónico de masculinidad, pero no están contra el cambio, entienden el cambio que las mujeres están protagonizando, porque lo entienden desde su posición de clase subalterna. Y en ese sentido asumen como un cambio que a lo mejor ellos no van a apoyar, pero tampoco comprenden que esté pasando. E incluso se están adaptando a ello bastante bien. Y después tenemos un grupo que solo tenemos una parte de los jóvenes que hemos llamado precario porque está precario en términos de clase y en términos de masculinidad. La desestructuración familiar y comunitaria de las zonas que están pasando el precariado poco cualificado significa que ahora mismo esta gente, la mitad del grupo no conocía al padre. No hay ni transmisión de clase ni transmisión de los valores, aunque sean tradicionales, de masculinidad. Pasa, por favor. Vale. ¿Qué pasa con esto? Que nos da una dinámica social que parece significativa, y es que se ha construido un eje que va de lo de reaccionario a los precarios, que atraviesa socialmente y que construye un bloque conservador que funciona como bloque, porque está sincronizado, es decir, que todo el mundo comparte una identidad machista que cuando lo enfrentamos a la igualdad los pone contra la igualdad. Y sin embargo en el otro bloque, que hay tanta gente o más que en este, no está articulado ese discurso porque no hay un discurso feminista específico para esos hombres de clase media, y los discursos que hay por la igualdad son todavía muy minoritarios y anecdóticos. No voy a entrar en el tema de nuevas masculinidades, si a alguien le interesa lo hablo, pero hay nuevas masculinidades hegemónicas también. No solamente lo de siempre, del hombre que enseñaba Raúl Gorila, hay nuevas formas de reproducir la desigualdad y además están sirviendo ideológicamente para articular todo esto, que es la conexión de un discurso neoconservador y neoliberal que se populariza. Ser emprendedor en las 3.000 viviendas no llega, o sea, en los barrios marginales, no llega el mensaje. Emprendimiento, con la furgoneta no hemos dado vueltas para tener emprendimiento y que le llamen a eso como nuevo. Pero el discurso neomachista sí está llegando. Y es lo que sirve de lanzadera para poner en valor esos tipos de discursos individualistas y consumistas que nos permiten explicar por qué está cambiando también los modelos de consumo de sexualidad. Pasa, por favor. Eso es lo que vamos a entrar. Un minuto. En un minuto los 5 discursos. A ver, si miramos la sexualidad de la gente, de los hombres, tenemos que tener que hay fases en la historia, que hay formas de entrar a ella y que se pueden un poco sintetizar en una serie de pasos que están más o menos codificados.
habría un modelo tradicional represivo que tiene que ver con el nacionalcatolicismo que se daba en el franquismo, que tiene una moral sexual represiva, no se habla de sexo, ¿verdad? Y donde el vínculo, hay un fuerte vínculo entre sexualidad, matrimonio y reproducción. Hay una culpabilización del placer, que es de donde viene el erotismo del pecado, es decir, que el erotismo se basa en transgresión, y en el que la sexualidad es sacralizada. Y el sexo, el tener sexo, es un derecho moral del hombre, no de la mujer. ¿Vale? Hay una cierta evolución del tardofranquismo que hemos agrupado en dos partes, un modelo disciplinario que diría Foucault del desarrollismo con el tardofranquismo, y en el que ya se produce una cierta aperturismo, un fuerte vínculo entre sexualidad y matrimonio, pero un debilitamiento del vínculo de la sexualidad y la reproducción. Hay una emergencia de la sexualidad por el placer y la sexualidad de la mujer aparece como objeto. Ahora las mujeres ya disfrutan, se supone que disfrutan, pero disfrutan porque son objeto sexual del hombre. En la transición se produce una liberación sexual. Y aquí el juego me parece importante porque cuando pasamos a los 90 a la globalización, esa liberación se traduce en una liberalización, que es diferente, es decir, una mercantilización de las relaciones de producción. Sin embargo, esto construye una gramática sexual patriarcal, es decir, que la idea de que un hombre tiene el derecho, el débito conyugal, que es el derecho, que eso es natural, como empieza a decirse a partir del aperturismo, que además es normal tener sexo y que al final termina siendo una explosión de sexualidad, de consumo sexual mercantilizado, tiene que ver con un código que es para mí el código de la sexualidad masculina, que tiene que ver con convertir el deseo en necesidad, la necesidad en derecho y el derecho en obligación. Y un poco eso se ha ido construyendo de tal forma que para todas las categorías, incluso cuando tú eres un joven de esta primera edad, tú sientes que, por supuesto que es un deseo, pero es un deseo compulsivo, no media, lo tengo que realizar y es un derecho casi, y por lo tanto es la obligación de alguien. Bueno, en las prácticas de consumo, sí, no cabe. En las prácticas de consumo hay, vamos a saltar, voy a pasar de prácticas de consumo sexuales y pasamos al tema de prostitución. ¿Puedes pasar, por favor? Vale. Eso significa que ha habido cambios sustanciales en la forma de consumo. Por una parte, hay ritos cuando tú tienes el discurso reaccionario de los propietarios, la sexualidad se vive como un rito de iniciación a la masculinidad. Hay un consumo habitual de sexo prematrimonial, un consumo complementario de débito conyugal. Las queridas de toda la vida ahora de pronto se traducen en el ruseo, que no sé si habéis oído hablar de ello. Pues la venida masiva de mujeres, el ruseo. La venida masiva de mujeres del este que funcionan como si fueran queridas, pero modernas, es decir, que cobran de uno y otro y tienen este tipo de relación. Si habéis visto la serie Crematorio, lo tenéis muy bien planteado ahí. La mayoría del consumo se funciona en torno a las prácticas de homosocialidad laboral. Después del trabajo, cualquiera dice, vámonos de él y se va. Entonces, está asociado a una nueva industria sexual que está creciendo por el doble tipo de consumo que se produce entre este tipo de consumidor y el consumidor más joven, que está incorporándose de forma masiva a partir de una sexualidad pornificada, que se construye ya no por la falta de sexualidad tradicional en casa, sino por una pornografía que funciona como publicidad. El problema de ese cambio, o la situación de ese cambio, es que no es solo ni básicamente consumo de prostitución de lo que estamos hablando, es consumo de sexo de pago con muchísimas otras manifestaciones, donde la prostitución se convierte en solo una parte mínima del consumo general de sexo de pago que hay, y donde las fronteras entre una cosa y otra son muy difíciles de limitar. Y para no pasarme más, paso un poco a las conclusiones. En esa situación de estallido del consumo, que es lo que explica el cambio de marco de la sexualidad,
seguir con el marco del debate sobre prostitución creo que no enfoca realmente lo que interesa desde el punto de vista de la reproducción de las relaciones patriarcales en los hombres y en las relaciones sexuales de los hombres. Porque lo que hace es centrar el debate sobre las mujeres y sobre sus derechos, cuando el debate significativo para mí es sobre el crecimiento y la aparición de una industria sexual que está sirviendo de promoción de la ideología consumista neoliberal en las clases más populares. Es decir, que si ampliamos el marco y le enfocamos dentro de la cuestión de la industria sexual y su función, como está y proponiendo el PSOE, y también se hace desde los documentos que se elaboran en Podemos, estamos cambiando las reglas de juego y las posibilidades de debate. No se trata de hablar y que el debate social sea la prostitución, ese es un debate feminista, pero el debate social se puede colocar en la cuestión sobre la industria del sexo, que se ha convertido básicamente en una de las tres bases de la ideología neoliberal, económica y en todos los sentidos. ¿Sí? Vale, ¿pasas esto? La dicotomía del debate feminista siembra confusión. La gente, cuando estamos planteando entre regulacionistas y abolicionistas, estamos mezclando gente que, por ejemplo, en el tema de la regulación están por defender los derechos de las mujeres, y gente lo que está pidiendo son reglamentar el consumo y garantizar la limpieza del producto y la cuestión. Y no son las dos cuestiones lo mismo. Corresponde a espacios sociales y clases muy diferentes que pueden generar un cambio en la hegemonía. Habría que hacer un esfuerzo por poder diversificar las posiciones y reconocer lo que la gente está utilizando. Hay una clara diferencia entre entre trata, en la que habría un gran consenso sobre la cuestión, explotación sexual, que una mayoría social progresista podría encauzar, y el consumo de prostitución voluntaria, donde si se pone el foco y se incluye en el paquete, va a generar una mayoría social contra ella casi absoluta en estos momentos. Y bueno, lo dejo aquí porque si no, no tendremos. Si tenéis alguna otra pregunta, intentaré contar lo que os he dicho aquí, que he sido casi todo. Abrimos un pequeño turno de preguntas o dudas sobre la investigación. Recordad, por favor. Años, ¿no? Y de 5 grupos distintos. Y que no lo comentaste, he leído yo en eso que hiciste con Rosa Pomberia y otra persona más en la presentación del texto, ¿no? Que fue en junio, ¿no? Del año pasado. Sí. Que los 5 grupos de hombres, tanto los de 18, o sea, todos, los 40 o los que fueran, habían dicho que el tener sexo es una cosa innata a los hombres, una necesidad que tiene que salir por algún sitio. O sea que todos del 18 al 70 opinaron lo mismo. ¿Es correcto? Cuando los hombres cuando los preguntamos cómo somos los hombres, la reacción masiva de los hombres es ¿los hombres o las personas? No hay conciencia de género. Cuando dejamos de hablar de género y se alarga que hay una dificultad, hay una incomodidad, y cuando hablamos de sexo, todos los grupos se ponen a hombre, este es el tema que sabemos y nos gusta hablar. ¿Los de 18 igual que los de 70? No, los de 18 más. Más que los de 70. Los de 50 y de esa clase tienen más dificultades, no hablan de sus experiencias sexuales personales. Hacen así, dan implícito. El relato de la gente joven es pormenorizado, larguísimo, está pornificado, es decir, que reproduce lo que se está generando en Internet, y la justificación de todos los hombres es que es una necesidad biológica, si no te duele. En todos los grupos había hombres consumidores, pero los hombres no están seleccionados por ser consumidores. Tú le preguntas cómo son los hombres, que a lo largo de la conversación sale gente que es consumidor. Y en todos los grupos hay una minoría de hombres consumidores. El consumo de todos esos hombres es muy diferente. Hay hombres que cuentan, por ejemplo, hay hombres que son consumidores habituales y lo hacen en torno a elogia. Hay hombres que
no tienen ese tipo de homosexualidad porque no tienen ese tipo de trabajo de juntarse después, solo cuando lo llevan el jefe van de putas, perdón por la cuestión, y esos hombres tienen otro tipo de experiencia en el consumo. Hay muchos hombres entre las clases trabajadoras y las clases medias que hablan de una experiencia frustrante y de una mala conciencia. Y todos niegan la necesidad de tener conciencia sobre el tema. En cuanto quieres plantar conciencia sobre la cuestión, cuando sale una pregunta, bueno, ¿y cómo sabías que no había trata? Este tipo de cosas, eso no lo preguntas, porque entonces no te ponen. ¿Había una por ahí, no? Sí. Una pregunta, ese estudio, entonces hoy está hecho en Andalucía. Sí. Incluso habla de la cosificación, aquí hay gente que no la conoce, yo soy de Huelva. Sí. Y sé lo que es solamente se produce las temporeras del campo que han venido. Es extrapolable porque que esa zona de Andalucía es muy concreta porque hay gente de temporalidad, mucho trabajo marginal, pluralidad, y entonces se tiende a eso, a no estar estas relaciones y tener que ser ya. Los chicos descansan el sábado por la tarde y terminan en el campo y se van de nuevo y entonces se ve normal. ¿Es extrapolable a otras zonas donde no se da rural? En Andalucía es extrapolable también a Almería, donde hay verdaderamente un modelo africano, hay todo tipo de consumo y en España, aunque el estudio no lo cubre, en toda la costa de Valencia se ha convertido en una cosa muy parecida a lo que pasa en Almería. El papel de España en el neoliberalismo es mucho más importante de lo que creemos, en las grandes mafias y tal. Funcionaría igual en zonas más industriales, ¿no? Por ejemplo, porque ahí lo que habla es muy de gente del campo que se va los fines de semana o y gente que viene. No, son consumidores, en este caso son propietarios de agrícola que se echan una querida. Vale. Y ahora, no es de fin de semana, es de fin de trabajo, de reunión de trabajo y además se produce en pura homosocialidad. Hay uno que de pronto propone y le pregunta, por ponerlo más claro en el grupo, dice, pero bueno, ¿cómo es la decisión? Dice, pues venga, estamos aquí como ahora, tomamos una copa, un cacharro, pues nos vamos de puta. Dice uno, y medio grupo se levanta. O sea, que se va, que es así como se produce, que alguien lo propone y forma parte de ese ocio y de esa... Lo que se consume no es sexo, es género. ¿Hay alguna más? Género. La cantidad de hombres que han estado en la investigación, ¿cuántos son? ¿Los grupos de cuántos? La investigación tiene representatividad estructural, que decimos, no es cuantitativa, representa diferentes tipos de ser y con su conjunto representa el conjunto. El consumo hay de masculino de prostitución hay varias cifras. La más aproximada y la que el estudio parece también refrendar, aunque no tengan eso de validez, es que en torno al 27% de la población masculina ha consumido alguna vez, ha pagado alguna vez por sexo. 27. ¿Solo? No. Bueno, a ver, esto se mide. No. La cifra, la encuesta sexual sobre hábitos sexuales del instituto tal, que es como se miden estas cosas. Después lo que pasa en la realidad habría que verlo. Dice, pero espera. Dice que el 27% de hombres alguna vez han pagado por sexo en su vida. Los consumidores habituales serían un 5%, dependiendo de lo que tú definas como habitual. Eso es el triple de la media estatal, ¿vale? El triple de la media europea. Tanto España como Portugal tienen un consumo mucho más alto, o declara tener un consumo mucho más alto que el resto. Como medida relativa yo me la creo. Mi impresión es que efectivamente hay uno de cada 4 hombres ha ido alguna vez, ha pagado alguna vez de... ¿Uno de cada 4? Uno de cada 4. Esas estadísticas no me cuadran nada. Bueno, vale. A mí me parece... Cuando entremos en debate sobre la no nadie ha pasado por un multiclub. ¿Queda espacio para una pregunta más? Preguntar una cuestión de organización. Es que creo que habéis comentado algo, pero que deberíais haber despistado. ¿La mesa redonda finalmente no se hace? Sí, se hace.
cada ponencia con sus preguntas y, o sea, pero vamos, ponencia, O sea, que preguntas. lo que llaman mesas redondas son diferentes exposiciones. Sí. Ah, es que tenía otra idea. Y de repente me encuentro aquí una exposición. Y encima de un hombre. Sí, sí, yo también estoy cansado de vivir. Venga, una más corta. Dentro del grupo de hombres de la muestra, ¿había representatividad de distintos grupos étnicos, sociales? De distintos grupos étnicos no, de distintos grupos sociales sí. De barrios marginales, el grupo de jóvenes es un grupo de un barrio marginal de Málaga. Y en el grupo había un gitano. Uno. Estuvo diciendo, los grupos son de 10 personas, o sea que, y no podemos meter 1 o 2, de hecho se nos coló la cosa, porque si metes a una persona sola, se convierte, no funciona bien en el grupo, entonces solo había eso. Sí recuerdo cuál era la actitud, y era que decía que claro, que el problema era que los payos las dejaban ir a la discoteca, que él no tenía ese problema porque no, respecto a las relaciones de género. Lo que hay más significativo de eso es una utilización del otro como una excusa para ser más machista. No, los machistas son los moros, ¿no? En ese tipo de utilización hay mucho. Y hay una neocolonialidad en el consumo de sexo, es decir, que una parte del consumo, el de las clases medias, tiene que ver con lo exótico, consumir las chinas o las tal o las cual, ¿no? Ese tipo y eso es lo que tenemos un poco de género. La sensación de que hay más consumidores tiene que ver, en mi opinión, con que los consumidores reales son 1 cada 4. Los consumidores potenciales, teniendo en cuenta el tipo de sexualidad masculina, podríamos ser el 90% de la población. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Pero no creo que haya una mayoría de hombres que van ni siquiera a tomar copas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En esto está pasando también como pasa con el tema del machismo, que por los hombres hablan los más duros. El modelo tradicional de masculinidad no representa tan milimétricamente al conjunto de los hombres. Hay posibilidades de cambio y hay posibilidades de generar una minoría significativa de hombres que esté en contra de esto. Si se acaba un poco el tiempo para las preguntas, luego si tenéis más dudas seguro que en el descanso, en la comida... Vamos a pasar.